Buenos días, mi nombre es Kevin Muñoz. Buenos días, mi nombre es Karen. Buenos días, mi nombre es Gianfranco Ramírez. Buenos días, mi nombre es Gerson Rodríguez. La primera pregunta, primer hilo que tenemos es cuáles son los cuatro modelos heurísticos y ontológicos planteados por Philippe de Escola. El primero era el animismo. Es una creencia que un humano tiene una disposición interna a la de los demás. Por ejemplo, las montañas, las plantas, pues como tienen movimiento, tienen vida, alma o conciencia. Ok, posteriormente vemos la corriente del naturalismo. En este orden de ideas, esta corriente aparece no principalmente en discursos, sino en principio aparecen las imágenes a finales del siglo XIII, XIV, y a partir de eso se empieza a ver esa noción del hombre separado de la naturaleza y de lo que no es humano. Y se empiezan a considerar todas estas diferentes especies, el término de naturaleza, y ya posteriormente en el siglo XVII empiezan los discursos, en donde el hombre puede aprovechar todo este tipo de esos ahora nuevos animales, pues para poder satisfacer todas sus necesidades. Bueno, el totemismo es un concepto antropológico que designa una relación con la naturaleza. Es un complejo sistema de ideas, símbolos o prácticas entre un individuo y un grupo social, o un animal, incluso un objeto manual. Si bien todos son diferentes bajo el analogismo, eh, tienen los mismos derechos, por así decirlo. Son diferentes, pero ante, pues, por así decirlo, el respeto, son iguales, ya que guardan cierta relación. Siguiendo el hilo de los modelos heurísticos, vamos a hacer la siguiente pregunta de que si actualmente el humano es capaz de dejar pues, de lado sus intereses, del caos que le está haciendo al medio ambiente y poder llegar a una convivencia con la naturaleza. Pues yo por este punto creo que a partir de esta corriente naturalista en la que convivimos en un mundo globalizado, han surgido muchos inconvenientes pues por esa dominancia que tiene el ser humano. Sin embargo, creo que con esta conciencia y ahora esta apropiación y esta difusión que se debe hacer más de todas estas maneras, estos modelos heurísticos, yo creo que podemos generar ese balance, lograr ese equilibrio por medio de una diversificación de estos modelos. Yo sinceramente creo que, pues, como decía Karen, sí es posible, pero la verdad es que lo veo, es posible de que es posible, sí, claro, pero lo veo muy difícil. Actualmente, pues, tenemos eh, tenemos muchas compañías en el mundo que tienen muchos intereses. Pues yo la verdad, en mi opinión, creo que es una obligación de que debemos manejar esto y que debemos saber también proteger, no solo explotar la naturaleza, porque si nos damos cuenta, no todo puede girar en torno a lo económico, debido a que pues va a llegar un punto donde todo va a colapsar, porque si seguimos de la forma en la que ocurrió estos últimos años, este último siglo, de cierto modo, cuando ya nos demos cuenta de que la naturaleza es lo más importante y que gracias a ella también podemos estar aquí, pues ya va a ser demasiado tarde. Y es por esto que sí creo que es una obligación que haya un balance entre lo económico y entre la protección. Pues yo creo que es realmente muy difícil porque incluso como lo hablamos en nuestra charla anterior, se relaciona mucho con el tema del sentimiento de superioridad del ser humano sobre las demás cosas. Y pues también, como lo decía Gianfranco, parte también como de un aspecto económico, como el decir, no vamos a dejar de hacer tal cosa porque vamos a terminar perdiendo mucho dinero o esas cosas. Pero pues bueno, ¿saben? Algo que me parece pues muy interesante con respecto al curso es una aproximación que tenemos en la que nos ponemos a pensar cuando el humano se separa de la naturaleza, toma todo su carácter naturalista y crea una sociedad con una cultura propia, con un estado propio. ¿En qué momento surge eso? Yo digo que esto comienza a surgir cuando
eh, pequeños grupos pasan de ser eso y de ser grupos se la pasan yendo de lado a lado solo por intentar sobrevivir, a cuando se comenzaron a establecer civilizaciones y ya imperios. Y pues acá también quiero recalcar algo, basándome en el video de la entrevista de Felipe de Escola, que estoy muy de acuerdo cuando se dice que el término sociedad es muy cerrado, debido a que este solo habla como de en sí los individuos y de su interacción. Y también apoyo más el término de colectividad, porque en mi opinión también creo que una sociedad se establece no solo por quien la conforma, sino también por la naturaleza y por su entorno en sí. Creo que también un factor determinante de esto es, considerando una hipótesis posible, tal vez cuando esos grupos se empiezan a movilizar y comienzan a encontrar otras comunidades, otras colectividades que tienen diferentes culturas, diferentes rituales, diferentes simbolismos, iconos, bueno, en fin, muchísimas cosas. Tal vez esa diversificación de pensamientos pudo empezar a crear una sociedad, como la llamamos actualmente, más compleja. La verdad es que yo estoy más de acuerdo con lo que dice Kevin de cuando pasaron de ser nómadas a ser sedentarios en alguna región, porque ya pues, dejaron de tener varias preocupaciones, como, bueno, mira, ya no tenemos comida, ¿para dónde nos vamos? Y ya esa, podemos decir, aligeración de prioridades que tenían les daba un poquito más de tiempo para, por así decirlo, desarrollarse un poco más en lo que ellos sentían y no en sus necesidades. Yo igual creo que hace parte también como de un proceso evolutivo en el que, pues como también lo habían dicho ustedes, pasan de ser nómadas a ser sedentarios. Y pues ahí es donde ya empiezan a generarse como las primeras civilizaciones, se empieza a crear jerarquías entre las mismas sociedades y civilizaciones y como que se delegan tareas entre, digamos, qué hace tal persona, qué hace tal cosa para funcionar ya como una sociedad establecida. Entonces, en conclusión, pues respecto a todo lo que hablamos en esta charla, nos queda como planteando la pregunta de qué es el arte y qué implicaciones tiene. Listo, exacto. Creo que ya cuando empezamos a ver en términos de sociedad, surge el arte, surge la cultura, nos queda esa pregunta, esa interrogante. ¿En qué momento surge? ¿Por qué surge? ¿Por qué se separa de lo que ahora llamamos naturaleza?